Nada, Dulce, qué éxito. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer día de actividades de conmemoración al Día Internacional de la Luz. Hoy tenemos a la doctora Dulce Yolotzin Medina. ¿Cómo está, Dulce? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ah, Gracias por la invitación. bueno, solo para platicarles un poco, la doctora Dulce es profesora investigadora del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana de nuestra unidad, Azcapotzalco. Obtuvo su doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales, ahí mismo en la UAM, y además obtuvo la medalla al mérito universitario. Por la misma universidad realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Química Inorgánica, que le permitió fortalecer sus conocimientos en luminiscencia y varios vínculos internacionales. También en 2015 obtuvo la dirección de un proyecto de ciencia básica con el que inició su propia línea de investigación en materiales con propiedades ópticas, que imagino es de lo que nos hablará hoy. Y es un área en la que ha publicado más de 25 artículos científicos internacionales y dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente colabora con universidades de México, Japón, España y Estados Unidos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde el 2014. De lujo. Perfecto, Dulce. Yo voy a presentar tus diapositivas y en cuanto esté lista, pues Adelante, me adelante, César. Gracias. Gracias va. por la invitación. Muy bien. Muchas Ya se ve, gracias. ¿cierto? Sí, sí, ya sabe. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de algo muy interesante que son los materiales con propiedades ópticas. Y esto es desde las telecomunicaciones a las celdas solares y pasando por lo que son los materiales emisores de luz. Entonces, más adelante les vamos a explicar un poco qué es esto de los materiales emisores de luz y cómo es que los materiales, cómo están relacionadas las celdas solares con las telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Gracias. Pues para esto tenemos que empezar a hablar de lo que es la ingeniería de materiales. Entonces, ¿qué es ingeniería de materiales? La ingeniería de materiales es la ciencia y la ingeniería que estudia la relación que existe entre el procesamiento, las propiedades y la estructura de los materiales. Esto es muy interesante porque si nosotros pensamos en cualquier propiedad de cualquier material, va a estar directamente relacionados estas propiedades con su procesamiento y con la estructura del material, ya sea estructura hablando desde su microestructura, su nanoestructura, su estructura cristalina y un montón de por ahí términos que en un momento a lo mejor vamos a ir explicando. Pero esto, ¿a qué da lugar? Da lugar a lo que se conoce como el diseño de nuevos materiales. Y cuando hablamos de diseño de nuevos materiales, a veces podemos pensar que se refiere al diseño, por ejemplo, de objetos, ¿no? O al diseño industrial, o al diseño gráfico, al diseño de una mesa, de una silla, de una computadora. Pero no es así. ¿A qué se refiere esta palabra del diseño de nuevos materiales o el diseño de materiales? Se refiere justamente a diseñar un material con características muy específicas. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en un celular, ¿no? En un celular, en una pantalla de un celular, pues, ¿qué es lo que quiero de esa pantalla de ese celular? Pues lo que voy a querer es que se vea muy bien, ¿no? Que tenga una pantalla de ultra alta definición y que los colores se vean muy claros. ¿Qué otra cosa voy a querer? Pues que si yo voy caminando en un edificio y se me cae el celular desde los 5 pisos, pues que mi celular siga funcionando. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo necesito, ¿no? Que mi pantalla pueda soportar caídas grandes, ¿no? Que no se me rompa, que sea resistente al agua, que también ahorre batería, ¿no? Que ahorre electricidad.
Entonces, todas estas propiedades que pueden parecer desde cierto punto de vista a lo mejor hasta fantásticas o fantasiosas, en realidad se pueden controlar y se pueden diseñar. ¿Y cómo va a ser esto posible? Pues gracias a la ingeniería de materiales, porque la ingeniería de materiales va a decir, ok, sí, pero todas estas propiedades están directamente relacionadas con la estructura que tenga el material y la estructura va a estar relacionada con el procesamiento. Entonces, ¿hay alguna manera en la que tú puedes hacer un material que sea más resistente? Sí, sí puedes, si tú controlas su estructura y si tú controlas su procesamiento. O hay una manera en donde tú puedes hacer que el material resista altas temperaturas, por ejemplo. Claro que puedes. ¿Cómo? Pues controlando su procesamiento, su síntesis y controlando la estructura del material. O quiero hacer un material que sea completamente magnético. Pues sí puedes. ¿Cómo? Cambiando estas dos cosas. Entonces, en realidad, cuando hablamos de diseño de nuevos materiales, vamos a hablar de estos materiales funcionales o estos materiales que tienen cualquier propiedad que nosotros pensemos y cómo podemos diseñar que tenga esa propiedad. Pues obviamente va a ser a través del cambio en su estructura, en su composición, en su procesamiento. La siguiente, por favor. Entonces, yo en mi caso, en esta pequeña conferencia, me voy a referir sobre todo a lo que son las propiedades ópticas de los materiales, ¿no? ¿De qué vamos a hablar de las propiedades ópticas? Justo de cómo un material se comporta con su interacción con la luz. Entonces, para eso tenemos que hablar de la luz. ¿Y qué es la luz? Pues la luz es una radiación electromagnética, que obviamente, como es una relación electromagnética, pues obviamente consiste en campos eléctricos y campos magnéticos. Y lo que nosotros conocemos como luz o lo que nosotros podemos ver como luz solamente es una pequeña proporción que se llama espectro visible. Ese espectro visible es lo único que nosotros podemos ver, pero la luz es mucho más que eso. La luz es también, por ejemplo, tenemos por ahí los rayos X o los rayos gamma, que son cuando estamos hablando de radiación nuclear, ¿no? O tenemos la luz ultravioleta, que tampoco vemos, o la luz infrarroja, o las ondas de radio, o las ondas microondas, todo eso es la luz. Y a lo mejor nosotros solamente alcanzamos a ver justo este pequeño espectro electromagnético, que este pequeño intervalo del espectro electromagnético que tiene que ver con la luz visible y que solamente es desde 400 a 700 nanómetros, como aparece ahí. Pero estamos hablando que hay radiación electromagnética, que obviamente es luz, desde 0.01 nanómetros hasta 1 kilómetro, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de 0.01 nanómetros o cuando hablamos de 1 kilómetro o cuando hablamos de 400 nanómetros? ¿A qué nos referimos? A esto que ves aquí, que es la longitud de onda de la radiación, ¿no? Entonces, la radiación es una onda. Por ahí Newton decía que es justo una onda y se comporta como onda y se comporta como partícula, ¿no? Entonces, esta onda que tenemos va a tener una longitud de onda. Si es muy chiquitita esa longitud de onda, así micrométrica, por lo tanto, la radiación va a ser de muy alta energía, como es la radiación nuclear o la radiación de rayos X, ¿no? Nosotros no nos podemos exponer mucho tiempo a ninguna de las dos, obviamente menos a la nuclear, porque nos hace daño. ¿Por qué nos hace daño? Porque tiene mucha energía. ¿Y por qué tiene mucha energía? Porque su longitud de onda es muy chiquitita, ¿no? Entonces, está inversamente relacionada la energía con la longitud de onda. A diferencia de, por ejemplo, las ondas de radio. Las ondas de radio nos atraviesan por completo, ¿no? Y todo el tiempo estamos interactuando con las ondas de radio. No las vemos porque nuestro ojo no permite ver esa onda de radio, pero está con nosotros, ¿no? Lo mismo las ondas microondas. ¿Y por qué no nos afectan? ¿Por qué no nos dañan nuestra salud? Pues precisamente porque su energía es muy baja. Y como su energía es muy baja, su longitud de onda estamos hablando que pueden ser hasta de kilómetros. Por eso el radio podemos sintonizarlo simplemente poniéndole por ahí
ajustando nuestro radio con la onda que viene y podemos escuchar una frecuencia específica. Pero no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque su energía es muy baja y su onda en proporción va a ser muy grande. Entonces, en ese sentido, tenemos también lo que es la luz visible. La luz visible que por ahí es 400 a 700 nanómetros y es lo que nosotros alcanzamos a ver. De hecho, dependiendo los colores, hay colores que se puede decir que tienen más energía o menos longitud de onda, que son los violeta y los azules, y los colores que tienen menos energía o mayor longitud de onda, que serían los naranjas y los rojos. Esto hablando en términos de longitud de onda y de energía de la luz. La siguiente. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esta radiación electromagnética o esta luz en términos de la interacción con los materiales? Pues los materiales van a interactuar con ella, ¿no? Entonces, cuando esta luz o esta radiación electromagnética, que puede ser de cualquiera de los tipos de radiaciones que hemos visto antes, interacciona con los objetos, pues puede dar lugar a muchas cosas, ¿no? Puede dar lugar a una absorción de la luz, a una emisión de la luz, a una reflexión de la luz, o a una difracción de la luz. Por ahí también Newton tiene un experimento muy bonito en el cual justo hace incidir en un prisma luz blanca y la luz se descompone en todos estos colores. ¿Por qué? Porque se está difractando con el material. Entonces, estas propiedades que tiene la luz en efecto con los materiales, nos van a, si nosotros sabemos utilizar esas propiedades, nos van a ayudar a, como mencioné en un inicio, al diseño de nuevos materiales, utilizando esta luz o esta interacción con la luz de los objetos o de los materiales. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con la primera propiedad que en este caso específico del diseño de nuevos materiales nos es muy útil. Y la primera propiedad es la absorción de luz. Entonces, la absorción de la luz justo es el fenómeno por el cual el material con el cual la luz interacciona va a absorber estas radiaciones electromagnéticas. Entonces, todos los objetos, todos los materiales absorben la luz en más y en menos medida. Cuando nosotros vemos los colores, por ejemplo, como se ve ahí en el figurita, la figurita en realidad el material está absorbiendo todos los demás colores y por eso es que refleja la longitud de onda del color que no está absorbiendo. El color, por ejemplo, que más absorbe es el negro, justo, ¿no? Entonces nosotros vemos el color negro. ¿Por qué? Porque ese material absorbió completamente toda la luz. Y, por ejemplo, en este sentido, el color blanco sería el que más reflejaría la luz, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un material transparente, ahí el material estaría completamente transmitiendo la luz, ¿no? Ni lo absorbería ni lo reflejaría, transmitiría la luz. Entonces, todas estas interacciones que tienen los materiales con la luz, pues va a permitir que justo nosotros en lo que es ingeniería de materiales, diseño de nuevos materiales, las podamos utilizar. La siguiente, por favor. Entonces, otra vez, por favor. Entonces, aquí vemos qué va a pasar. Tenemos la luz, en este caso, por ejemplo, del sol. Ajá. Y lo siguiente, por favor. Ajá. Vamos a tener justo el proceso de absorción. ¿Qué va a pasar aquí? Que el material en realidad está absorbiendo esta luz que viene justo, por ejemplo, puede ser del sol, en luz ultravioleta o en luz visible. El sol tiene radiación electromagnética en la longitud de onda de ultravioleta y visible. Y por ahí un poco de las otras, pero en realidad principalmente las que nos llega, porque mucha de esa radiación se queda en la atmósfera, bueno, en las capas anteriores a la atmósfera, son principalmente ultravioleta y visible. Entonces la luz del sol va a llegar y va a entrar
digamos, esto a la composición del material. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones? Lo que estamos viendo ahí es que los electrones del material van a subir a lo que son los electrones de valencia, ¿no? Los electrones de conducción se van a los electrones de valencia. A este proceso se le conoce como absorción de la luz y excitación de los electrones, ¿no? Los electrones se excitan a sus niveles superiores, salen, por así decirlo, dentro de lo que sería la banda de valencia. La siguiente. Entonces, el electrón, pues, se va por ahí en los estados excitados, se continúa moviendo hasta que tiene una relajación fonónica, que quiere decir simplemente que el electrón vibra y vuelve a su estado base. Ajá. Muy bien, gracias. La siguiente. Y esto nos va a servir, esta propiedad de la absorción de la luz nos va a servir para el diseño de celdas solares. ¿Cómo nos va a servir esta propiedad para el diseño de celdas solares? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Bien, la celda solar va a ser un dispositivo electrónico que va a permitir capturar la luz solar y la va a convertir en electricidad. Entonces, vamos a tener ahí en una celda solar capas semiconductoras diferentes y justo vamos a tener encima de la celda solar lo que sería un material con una alta propiedad de absorción de la luz, y esta absorción de la luz va a permitir que los electrones de este material se exciten y pasen del estado de conducción a la banda de valencia. Y entonces vamos a tener electrones libres que a su vez esos electrones libres se van a convertir en electricidad. La siguiente, por favor. Entonces ahí vemos un ejemplo. El sol irradia los fotones a la celda fotovoltaica, lo que se le conoce como el efecto fotovoltaico. Entonces los electrones se excitan, como ya lo dijimos, y por lo tanto estos electrones quedan por ahí dispersos y obviamente vamos a tener una forma de que estos electrones los podamos llevar a cierto potencial y demás, y entonces podamos nosotros ya estar generando electricidad a partir de esta absorción de la luz previa. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, uno de los proyectos que traemos por ahí en el departamento de materiales, en el área de materiales, de ingeniería de materiales, y que estamos hablando principalmente de lo que son los materiales con propiedades ópticas, pues es justo ahí con Abigail, que es una alumna de maestría, a la cual le mando saludos. Es óxido de cobre o películas de óxido de cobre entintadas con un colorante, y este colorante es de un hongo que se llama Lactarius índigo. Y justo estamos, por ejemplo, en este caso de este proyecto de investigación, estamos evaluando el colorante de este honguito para su eficiencia en celdas solares. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Obviamente, de este honguito vamos a sacar el colorante, lo vamos a extraer del hongo, lo vamos a recubrir una vez que lo recubrimos con óxido de cobre y le recubrimos ¿cómo se llama? El colorante. Vamos obviamente a evaluar la primera cosa que evaluaríamos es, obviamente existen equipos para medir la absorción de la luz y qué tanto cambió esta absorción de la luz, por ejemplo, con el colorante que nosotros estamos adicionando. Y también otra cosa que podemos hacer por ahí en el laboratorio, pues es justo medir su diferencia de potencial. Por ahí acuérdense que la diferencia de potencial está directamente relacionada con la capacidad de conducir electricidad o de las propiedades eléctricas. De esta manera nosotros podemos realmente formar lo que sería una celda solar en el laboratorio y evaluar su desempeño de qué tanta electricidad está generando. Entonces, para esto obviamente lo primero que tenemos que hacer es, bueno, lo primero que está haciendo esta estudiante de maestría es estar depositando el óxido de cobre en un vidrio conductor. Luego extraemos el colorante del hongo
y bueno, y evaluamos su eficiencia de transformación de la luz solar a las celdas solares. La siguiente, por favor. Bien, ahora, este es otro proceso que también está haciendo otro de mis estudiantes de maestría, Cristian, por ahí, que también le mando saludos. Y él también está utilizando la propiedad de absorción de la luz en un material. Entonces, él igual de la misma manera está buscando un material que sea excelente absorbedor de la luz, ¿no? Pero él en este caso, igual estos electrones libres que se generan a través de que los electrones brincan de su estado base a su estado excitado, estos electrones libres que se generan, él los va a utilizar. ¿Para qué? Para actuar con los radicales libres de las moléculas que se encuentran en las aguas residuales. Estas moléculas que se encuentran en las aguas residuales, muchos son complejos, por ejemplo, de colorantes, de fármacos. De hecho, Cristian está trabajando con un colorante, con un fármaco, perdón. Entonces, son muy difíciles de degradar. Lo que vamos a hacer es que justo estos materiales, aparte de ser muy buenos absorbiendo la luz, tienen que ser, tienen que actuar como catalizadores de las reacciones, ¿no? Tienen que promover estas reacciones. De tal forma que junto el efecto oxidante, tanto del material como de la luz, va a permitir que estas reacciones de óxido de reducción se lleven a cabo y estos contaminantes que nosotros tenemos en las aguas se puedan degradar a compuestos más sencillos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso es lo que es el término de fotodegradación y de materiales fotodegradantes. La siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo, la energía de la luz ultravioleta del sol se va a absorber y vamos a tener estos enlaces moleculares que se van a ir rompiendo por efecto del óxido de reducción y vamos a tener estos componentes o estos componentes de los contaminantes de muchas de las aguas que tenemos por ahí en los torrentes de agua, vamos a poder reducirlos a otras especies más simples y de esta manera pues descontaminar nuestras aguas por ahí que desafortunadamente tenemos con alta contaminación tanto de fármacos como de colorantes principalmente. La siguiente. Bien, entonces Cristian en especial está trabajando con un nanocompósito cerámico de óxido de zinc y óxido de titanio con propiedades fotocatalíticas. Ya habíamos hablado que fotocatalíticas y fotodegradación pues son sinónimos. La siguiente. Entonces, aquí es un material nanocompósito porque lo que Cristian está desarrollando pues es un material, en el núcleo vamos a tener el óxido de zinc, en la superficie vamos a tener el óxido de titanio. Entonces, juntos vamos a ver cuál es el efecto de estos dos materiales y sus propiedades fotocatalíticas. Por aquí vemos como justo los fotones y los electrones libres y los radicales libres que también se encuentran por ahí en los contaminantes van a hacer todo este proceso de descomposición. Muy bien, la siguiente. Bueno, gracias. Nada más terminando el tema anterior. Esto es muy importante porque estamos hablando de una forma de descontaminar las aguas de manera limpia y método verde, como por ahí mencionas. Se menciona en la diapositiva porque no estamos realmente, estamos poniendo material que nosotros incluso en algún momento podríamos llegar a recolectar, ¿no? Estos nanocompósitos que nosotros pusiéramos, por ejemplo, en los afluentes de agua, pudiéramos llegar a recolectar y realmente estamos hablando de óxido de zinc, óxido de titanio, que no son contaminantes. La luz del sol pues ya se encuentra ahí, entonces realmente no estamos nosotros, digamos, como contaminando más el agua por tratar de descomponer en compuestos más simples. Y esto es muy importante, sobre todo también cuando estamos hablando, por ejemplo, por ahí está el famoso lago de Chetumal, que está ahí en Quintana Roo, ¿cómo se llama? Bueno, la laguna de Bacalar, que de hecho sí está ahorita precisamente muy contaminada y estamos igual ahí checando
qué se puede hacer a lo mejor a través de fotocatálisis, a través de la absorción de la luz. Y justo una de las cosas como son muy preocupantes es que hay pues todos estos materiales que existen, digamos, seres vivos que existen, que son los que hacen justo que purifican el agua, no tienen que morir, obviamente, ¿no? O sea, no podemos ponerle agentes químicos muy fuertes porque obviamente eso dañaría la propia naturaleza de la laguna. Entonces tenemos que realmente tratar de manejar agentes que sean, digamos, inertes con todas estas superficies, y justo estos materiales de fotodegradación pues entran muy bien ahí porque realmente no tienen un efecto adverso con lo que sería la fauna positiva pues de estos afluentes de agua. Muy bien, muchas gracias. Bien, eso es con respecto a la absorción de la luz, de materiales que tienen que ver con la absorción de la luz. Ahora vamos a hablar de materiales de la emisión de la luz, que es otra de las propiedades que tienen los materiales cuando interaccionan con la luz. Entonces, aquí vamos a tener que, por ejemplo, igual nuevamente, para que exista una emisión de la luz, tiene que haber anteriormente una absorción previa de la luz. Entonces, anteriormente, cuando hablábamos de materiales que absorben la luz, veíamos que estos materiales que anteriormente habían absorbido la luz se relajaban fonónicamente y vibraban o generaban calor, o bien los electrones libres estaban por ahí en el mismo material. En este caso, estos electrones que se excitaron, cuando regresan a su estado base, van a ser capaces de generar luz, tal cual, ¿no? El material emite luz. Un ejemplo muy característico de materiales que emiten luz, por ejemplo, lo podemos encontrar en la naturaleza cuando hablamos, por ejemplo, de las luciérnagas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un proceso que es bioluminiscencia, en el cual justo todas estas reacciones biológicas, químicas, van a generar luz. Otro ejemplo de materiales luminiscentes, pues son todos esos materiales que brillan en la oscuridad. Sí es muy importante distinguir la diferencia entre lo que sería un material luminiscente y un material, digamos, como rojo o verde o que tiene una coloración. Ya hablamos que el color específico de los objetos pues tiene que ver más bien con una cuestión de refracción de la luz. Pero para que un material sea emisor de luz, vamos a decir, tiene que brillar, ¿no? Si no brilla, no es un material luminiscente. La siguiente, por favor. Entonces aquí tengo unas imágenes de lo que serían materiales luminiscentes. Estos materiales luminiscentes, bueno, la luminiscencia también se le va a conocer como luz fría. Y justo a diferencia de lo que sería la incandescencia, es un proceso en el cual los materiales van a emitir luz, y esto va a ser debido a las transiciones electrónicas, como anteriormente he comentado, en el cual el material se excita y una vez que regresa a su estado base es cuando va a emitir este fotón. La siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí ya lo tenemos, otro ejemplo. Entonces, anteriormente las lámparas que teníamos por ahí en nuestras casas eran materiales incandescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos un filamento de tungsteno el cual se calentaba hasta cierta temperatura muy alta, en el cual el tungsteno llegaba al rojo vivo, y gracias a ese rojo vivo era que se generaba la luz. Cuando nosotros tocábamos esos focos que eran incandescentes, de hecho podías hasta quemarte porque realmente era muy, muy, muy caliente, ¿no? Ahora cuando nosotros estamos hablando de LEDs, incluso cuando llegamos a hablar de las lámparas ahorradoras, podemos ya empezar a hablar de lo que es luminiscencia. Sin embargo, hablar de lámparas ahorradoras también implica que ahí la luminiscencia se lleva a cabo a través de los gases, el gas de mercurio, y por lo tanto, si las lámparas ahorradoras, por ejemplo, se llegan a romper o a quebrar, o incluso cuando se tiran a la basura, pues nuevamente estamos liberando ahí agentes tóxicos, ¿no? Porque obviamente el mercurio como gas es un agente tóxico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que los investigadores hemos hecho? Pues obviamente son materiales luminiscentes ya completamente sólidos, ¿no? En forma de películas o en forma de ya cerámicos, ¿no? Y
esto está muy relacionado, gracias, a los diodos emisores de luz, ¿no? Que son como LEDs, justo porque son los que nos van a permitir los LEDs tener ya los materiales luminiscentes que van a generar todos estos colores ya en la televisión o en las mismas pantallas de celular. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un diagrama un poco de un diagrama de energía que se le conoce, en donde vemos justo los procesos tanto de absorción como de emisión. Entonces ahí tenemos transiciones que van a ser, por ahí tenemos unas que son no radioactivas o fonónicas o de vibración, y lo que serían las transiciones radiactivas, en donde sí vamos a tener un fotón. Y tenemos varios estados excitados y varios estados base. La siguiente. Entonces, aquí vemos más específicamente qué sucede con, tenemos ahí la representación del átomo, los orbitales. Y la siguiente. Entonces, vemos la luz que es absorbida por el material. Ajá. Y cuando la luz es absorbida, este electroncito que vemos en forma de círculo, que está en el 4F, sube al nivel superior, que es en este caso el 5S, y cuando el electrón regresa nuevamente al 4F es cuando vamos a tener ahí el proceso de emisión de luz. Muy bien, la siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, por ahí si saben un poco de química, se darán cuenta que son la nomenclatura para hablar de lo que es el praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio y terbio tenemos por ahí. Estos no son otra cosa que elementos en la tabla periódica que se encuentran hasta abajo y se les conoce como lantánidos o tierras raras. Estos materiales lantánidos o de tierras raras, de hecho, han sido una maravilla porque a principios, estamos hablando a lo mejor en el 2000, a principios del 2000, nadie le hacía caso a lo que son estos elementos de las tierras raras. Sin embargo, empezaron obviamente a ver sus propiedades como en este caso de luminiscencia, pero también sus propiedades magnéticas y sus propiedades en muchos sentidos, de tal forma que ahora, si uno ve, por ejemplo, el precio del europio, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, podemos notar que ha cambiado en su valor más o menos como 10 veces, ¿no? 10 veces ha aumentado en su valor. Esto es debido justo porque ya los celulares, porque ya las tabletas electrónicas, porque ya por ahí las televisiones, ya incluso algunas lámparas, a lo mejor por ahí de LED, ya cuentan en su tecnología con la composición de tierras raras. ¿Y por qué de tierras raras? Porque si ustedes ven este espectro que se muestra a la derecha, estamos hablando de longitud de onda, ya habíamos hablado anteriormente de la longitud de onda del espectro visible que va del 400 a 700, y entonces vemos que, por ejemplo, el europio tiene una emisión que es ese piquito que se ve ahí en el color rojo de 615 nanómetros a 615 nanómetros. Pero, por ejemplo, si nosotros viéramos un espectro de luminiscencia del cobre o de otro material, veríamos que estos picos de emisión son más anchos y son más chiquitos, no son tan intensos. Eso tiene dos repercusiones. Una, que el color rojo no va a ser tan definido porque a lo mejor no está tal cual en el rojo, también implica un poco de naranja o incluso un poco del amarillo o un poco del violeta. Y la otra parte es también que no son tan intensos y por lo tanto no van a brillar tanto. Entre más brille el material, pues la televisión se va a ver mejor, la computadora se va a ver mejor. La siguiente, por favor. Bien, entonces, de las cosas que hemos estado trabajando por ahí, de hecho, mi alumna Gaby, que acaba de terminar la maestría, y también le mando saludos, pues fueron justo de vidrios de borato de bario codopados con tierras raras. Entonces aquí, la siguiente, tenemos ahí un montón de pruebas y de síntesis de materiales que estuvo trabajando Gaby, en el cual justo llegamos a tener emisiones que, si ustedes ven esta paleta que parece un poco
de colores, pudimos tener tanto emisiones en el azul como en emisiones en verde, cambiando la composición de los vidrios. En este caso le pusimos, para este caso en específico, plata y terbio. La siguiente. Ok, bien. Y bueno, y estuvo Gaby también trabajando con otros dopantes y encontramos también realmente resultados muy positivos que de hecho pues ya están ahí en vías de publicación. También otra de mis alumnas de maestría estuvo trabajando con películas, en este caso, esta fórmula química el material se llama vanadato de lutecio, también ahí le pusimos iones de europio y bismuto. La siguiente. Y aquí lo que vimos fue la emisión en rojo, ¿no? Entonces aquí alcanzamos a ver estas imágenes que se ven de las películas, pues es obviamente en oscuridad y con la radiación de luz ultravioleta y de verdad es como nosotros alcanzamos a ver ahí en el espectro de colores, pues vemos que sí son coloraciones muy, muy intensas, ¿no? Entonces también igual es un trabajo que ella estuvo realizando y que también igual por ahí ya tenemos las publicaciones al respecto, muy interesantes. Gracias. La siguiente, por favor. Por ahí también estuvimos trabajando con vanadato de gadolinio. Nos encantan los nombres complicados, pero ahorita van a ver otros nombres más complicados todavía. Y aquí les incorporamos europio y disprosio. Ajá, la siguiente. Entonces aquí es algo bien bonito porque estos puntitos que nosotros vemos en realidad, estamos hablando de que sí son entre amarillos, los podrían ustedes ver entre amarillos o naranjas y un poco hacia el blanco, ¿no? Un poquito. Pero en realidad, si nosotros nos vamos un poquito más a profundidad de ahí, vamos a ver que lo que sería como, ahí podría empezar a hablarse de lo que sería la temperatura de color en luz blanca cálida. Cuando se habla de estos sistemas de iluminación, tenemos sistemas de iluminación de luz blanca fría y luz blanca cálida. Entonces, para luz interior, nos interesa mucho sobre todo pues que sean colores cálidos, más hacia lo que sería naranjita y amarillo. La siguiente. Aquí vemos justo cómo variando las concentraciones de los iones, podemos tener en el inciso A, por ejemplo, que teníamos 1% de disprosio, lo tenemos más hacia el rojo por el europio, y cuando le agregamos más cantidad de disprosio, que es igual la tierra que tenemos por ahí en el amarillo, precisamente se va hacia el amarillo. La emisión de la luz se va hacia el amarillo. Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, nos metimos porque pues, nos gusta trabajar mucho, investigar mucho también en lo que es en esto de los materiales luminizantes a compuestos metalorgánicos. Entonces, estos compuestos metalorgánicos, igual anteriormente hemos estado hablando un poco de cerámicos, en este caso de los metalorgánicos, y de vidrios también. O sea, empezamos hablando un poco de vidrios, luego hablamos de cerámicos, y cuando hablamos de metalorgánicos, en realidad se podría decir que son los precursores para empezar a tener lo que son materiales flexibles, obviamente también luminiscentes, ¿no? Imagínense ustedes justo tener la posibilidad de tener un celular completamente flexible o una pantalla de televisión completamente flexible, que uno pudiera enrollar su pantalla de televisión y irse, ¿no? Y empacarla y llevársela a cabo. Esto obviamente es gracias a que pues los materiales no solamente tienen propiedades de la luz, los materiales cerámicos o los materiales vidrios, sino también los materiales orgánicos y los poliméricos. Ajá, la siguiente. Además, cuando estuvimos investigando esto de los materiales orgánicos, nos dimos cuenta que la red orgánica que cubría, en este caso, al lantánido o a la tierra rara, cuando lo metíamos en una red orgánica, funcionaba como antena. ¿Eso qué quiere decir? Que hacía que precisamente que el material, la radiación de luz que llegara, la concentrara en el ion de tierra rara
y a su vez entonces hacía que aumentara la luminiscencia. Eso es algo que también descubrimos una vez que estuvimos trabajando con estos materiales, y de hecho pues sí nos ayudó. Justo por ahí se comentaba al inicio en mi semblanza del proyecto de ciencia básica, que afortunadamente pudimos ser patrocinados por CONACYT, pues justo fue con este tema de los materiales orgánicos. La siguiente, por favor. Entonces, ahí justo, pues también estuvimos trabajando con Cristian, con Jazz y con otros alumnos. Estuvimos trabajando con materiales metalorgánicos. Por ahí tenemos un compuesto que se llama tenoltrifluoroacetona, que fue como de los compuestos que mejor vimos que funcionaran. Su abreviación es TTA, porque obviamente es un poco complicado mencionarlo. Pero bueno, es un compuesto orgánico que justo cuando nosotros le metemos estas cerradas al compuesto orgánico, vimos que efectivamente la luminiscencia se incrementaba. La siguiente. Aquí quise poner un poco de lo que son las imágenes de microscopía electrónica de barrido y de transmisión, porque hablábamos justo de cómo la estructura y el procesamiento puede estar directamente relacionado con las propiedades de los materiales. Entonces, justo en este trabajo que nosotros hicimos con el TTA y las tierras raras, nos dimos cuenta que cuando le poníamos poquito del material del guión de tierras raras, digamos 5% o 10%, teníamos estructuras así más redondeadas, ¿no? Y cuando ya llegábamos a un 25% de la tierra se volvía laminar. Casualmente nos dimos cuenta que la luminiscencia era mejor cuando justo teníamos un 10% de la tierra rara, ¿no? Que sí, la morfología de las partículas estaba directamente relacionada con la emisión de la luz. La siguiente. Y aquí volvemos a ver justo el espectro electromagnético, como les mencionaba. Las partículas que más emitieron fueron las que tenían un 10 y un 15% de europeo, y contrariamente a lo que se creía, con 25% de europeo ya disminuye la luminiscencia. Pero esto lo vimos que estaba directamente relacionado, como lo mencioné antes, con la morfología. La siguiente. Estas imágenes son del microscopio electrónico de transmisión. A diferencia del microscopio electrónico de barrido, que fue lo que vimos anteriormente, si ustedes alcanzan a ver aquí la escala, estamos hablando hasta nanómetros, ¿no? Entonces, son ya microscopios muy, muy potentes que afortunadamente podemos tener acceso a ellos, en donde justo ya podemos ver también incluso estas pequeñas fibras que a lo mejor veíamos en el otro, pero ya más focalizadas, ¿no? Estas que se ven cuando dice por ahí 10 nanómetros, 10 nm y 20 nm, se puede ver como un tipo huella dactilar. Entonces, en realidad esta pequeña como huella o estos pequeños puntitos no es de que la foto saliera mal o se viera como distorsionada. Es que ahí, desde mi punto de vista, ya podemos empezar a hablar de lo que serían los ordenamientos cristalinos o de lo que serían los ordenamientos de los átomos, ¿no? Y estos microscopios son tan potentes que realmente nosotros podemos ya empezar a ver el apilamiento de los átomos, y es una maravilla, la verdad. La siguiente, por favor. Entonces aquí en pues ya estamos hablando que igual el TTA o el tenoltrifluoroacetona le pusimos ahora terbio. Esto igual ya es una publicación que tenemos ya de unos años. Y efectivamente pues nos dimos cuenta que la emisión estaba en el color verde. Sin embargo, obviamente el verde que tuvimos fue muy bueno y muy intenso, y esto se vio directamente reflejado por haber utilizado este metal orgánico de tenoltrifluoroacetona. La siguiente, por favor. Todas estas, bueno, para atrás tantito, por favor. La anterior. Ajá, estas nombres que tienen por ahí de 5D4, 7F6 y así, estos son las transiciones electrónicas. Es algo que, bueno, es un comentario
Y obviamente la transición electrónica de la emisión, es decir, desde dónde parte el electrón a dónde llega cuando cae de su estado excitado a su estado básico, va a estar muy relacionado con la longitud de onda de la emisión. Entonces, por ejemplo, vemos que la transición 5D4-7F5, que es la que corresponde a 543, es de diferente intervalo, de diferente longitud de onda que la 5D47F6, ¿no? Entonces, porque la 5D47F6 tiene una longitud de onda de 489. En este caso, el terbio, su transición más intensa, como todos lo podemos ver, pues es la 5D47F5, pero no es la única. En realidad, tenemos varias transiciones de emisión y en el espectro negrito que se ve a la izquierda, pues son las transiciones de excitación, es decir, de cuando el electrón va del estado base al estado excitado. Entonces son los mismos números, pero al revés. Gracias, ahora sí. Entonces, por ahí no nos quedamos conformes un poco con este tema de los metalorgánicos, no sé, siguió llamando la atención, pero pues nosotros realmente queríamos obtener ya lo que es, si era como el material o la película polimérica, la película polimérica y transparente, ¿no? Entonces empezamos ahí a trabajar con lo que es el PEDOT, que es un polímero, y el óxido de zinc, que pues obviamente tiene propiedades luminiscentes. La siguiente. Y pues por ahí obtuvimos justo, sí pudimos obtener una pequeña película polimérica en un sustrato de hito. Anteriormente hablábamos también del sustrato de hito cuando hablábamos de las celdas solares, que estamos también electrodepositando óxido de cobre. En este caso, nuestra intención no era depositar óxido de cobre, en este caso nuestra intención fue electrodepositar el PEDOT y bueno, pues lo pudimos tener por ahí, también ya, ya están los resultados y la publicación. Y bueno, pues obviamente hay muchas cosas que tenemos por ahí pendientes que trabajar y que hacer, pero la idea es esa, ¿no? La idea realmente es buscar películas transparentes y flexibles. La siguiente. Y bueno, también por ahí, con Luis en la maestría, pues también estamos trabajando, por ejemplo, aquí en este proyecto, que estamos viendo el cambio de pH en la emisión de luz azul. La emisión de luz azul es muy importante porque eh, esta luz azul es la que nos va a permitir al final del día tener la emisión en blanco y que, como nosotros hemos visto al inicio de la presentación, la luz azul es de las que tienen más energía, de los colores que son más energéticos. Entonces, por eso mismo también puede ser más difícil tener materiales emisores de luz azul que emisores de luz roja, por la diferencia de energía, por las transiciones que son requeridas para llevar a cabo este proceso de luminiscencia. Y en este caso lo estamos dopando con calcio y la síntesis hidrotermal, que en este caso la síntesis hidrotermal es también algo nuevo que estamos haciendo, en el que no solamente ya estamos utilizando temperaturas, sino también altas presiones. Y me gusta, bueno, mencionarlo porque a pesar de que todavía no tenemos resultados, pero estamos trabajando no solamente ya con tierras raras, digamos en un momento, y eso es algo que es muy importante señalarlo, la carrera siempre sí era hacia las tierras, porque siempre eran como las mejores en términos de propiedades ópticas, de emisión y demás. Pero ahora la carrera es inversa, o sea, como que el ser humano nos encanta hacer eso. Y ahora la carrera es encontrar materiales emisores de luz que no tengan tierras, que no las tengan, porque justo su precio se ha incrementado tanto y pues obviamente la contaminación ambiental y demás de las tierras. Entonces ahora necesitamos obviamente materiales que tengan esas excelentes propiedades que tienen las tierras raras de alta definición y demás, y de alta intensidad de luminiscencia, pero sin utilizar tierras. Entonces, este es prácticamente pues es de los proyectos más nuevos que estamos haciendo y que, bueno, vamos a continuar trabajando con el tema de la luminiscencia. La siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el tema de la emisión de material, la emisión de luz en materiales que son emisores de luz o que generan luminiscencia,
pues surgen dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es si se pueden fabricar materiales con emisión de luz en otros intervalos diferentes al visible, ¿no? O sea, ya vimos que anteriormente pues podemos tener luz azul, blanca, roja y verde y demás, ¿no? Y estuvimos trabajando con eso. Pero la pregunta sería si se pueden fabricar materiales con emisión de luz en otros intervalos diferentes al visible. Y si sí se pueden, ¿para qué nos podría servir un material con una emisión de luz en un intervalo donde no la podamos ver, ¿no? Donde, o sea, ¿para qué hacer un material emisor de luz a una luz que no veríamos? Entonces, resolviendo la primera pregunta, es por supuesto que sí se pueden fabricar y es necesario diseñar materiales con emisión de luz, materiales emisores de luz en intervalos diferentes al visible. Y resolviendo la pregunta número 2, es por supuesto que tienen aplicación y una aplicación súper importante que tienen materiales como emisores de, digamos, de luz en otros intervalos, es en este caso para materiales con emisión de luz en el infrarrojo. ¿Para qué nos van a servir materiales de luz en el infrarrojo? La siguiente, por favor. Para lo que es el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues todo este sistema de telecomunicaciones, Wi-Fi, tenemos los celulares, la banda 5G, que la 4G, que por ahí hablaban que el fin del mundo estaba relacionado con una de las tantas bandas y demás. Pero si nosotros podemos tener estas telecomunicaciones, en realidad todas estas telecomunicaciones que tenemos se llevan a cabo a través de radiaciones en el espectro infrarrojo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos 5G, 4G, etcétera, estamos hablando nuevamente de frecuencias, ¿no? Cuando hablamos de frecuencias, aquí tenemos un ejemplo, hablamos obviamente de longitud de onda, ¿no? Entonces, una radiación electromagnética de baja frecuencia, vamos a hablar que tiene una radiación de una longitud de onda larga y una radiación electromagnética de alta frecuencia, vamos a tener una longitud de onda corta. Entonces, eso es algo que por ahí podríamos hacer la conversión de 5G, 4G, lo que fuera, lo podremos hacer en conversión de nanómetros y seguiríamos teniendo longitud de onda. Es importante señalar que esta longitud de onda va a estar en el espectro de luz infrarrojo y por lo tanto no la vamos a ver, pero va a ser muy importante. La siguiente, por favor. Hoy en día, las comunicaciones transatlánticas, nosotros en un principio pensábamos que, bueno, anteriormente se hacían por vía satélite, ¿no? Digamos, si yo me puedo comunicar con Japón, por ejemplo, con China, con Europa, creíamos que la transmisión de datos se hacía vía satélite. Sin embargo, la realidad es que no. La realidad es que ahora todas estas telecomunicaciones transatlánticas se hacen por cables submarinos de fibra óptica. La siguiente, por favor. Entonces tenemos por aquí que son estaciones donde vemos literalmente son cables muy grandes de fibra óptica en la cual justo estas radiaciones del infrarrojo o esta luz infrarroja llega de un lado al otro del Atlántico o de un lado al otro en el mar. Sin embargo, obviamente, por muy buena que sea la señal de infrarrojo, necesitamos tener repetidores de señal. Aquí vemos el dibujito de los repetidores de señal, en el cual necesitamos que esa señal, obviamente, después de ciertos kilómetros de ir pasando por abajo del mar, en estos cables enormes que tienen fibra óptica de las telecomunicaciones, se va atenuando esa señal. Entonces necesitamos un repetidor de señal. ¿Qué es un repetidor de señal? Es un material que va a permitir que esta
luz o este espectro infrarrojo que está llegando ya de manera muy tenue lo pueda volver a amplificar, de tal forma que vuelva a estar con muy buena intensidad esa señal y luego otra vez tenemos el repetidor y pueda llegar hasta su destino. La siguiente. Entonces, justo eso es el amplificador de señal. Vamos a permitir que gracias a la fibra óptica, pues esta señal infrarroja pueda transmitirse y podamos realmente no perder tanta señal, ¿no? Como lo sería en una transmisión vía satélite. La siguiente, por favor. ¿Qué es un amplificador de señal? Pues no es otra cosa que un material emisor de luz en el infrarrojo. Es esto mismo. Entonces, en nuestro equipo de trabajo, ahí con Frida, a la cual también le mando muchos saludos, de maestría, pues ella está trabajando justo en materiales emisores de luz en el infrarrojo. Obviamente, ahí tenemos que, pues sí, ¿no? Obviamente ver cuáles son las señales de entrada y nuestro material nuevamente va a absorber la luz, como lo dijimos anteriormente, el electrón se va a excitar a su estado superior y finalmente va a regresar a su estado base, en el cual cuando regrese a su estado base va a emitir un fotón, pero en este caso el fotón va a ser de luz infrarroja. Y esto que nos va a ayudar justo en tener un amplificador de señal, gracias al cual podemos tener las telecomunicaciones transatlánticas y podemos tener todo este cableado abajo del mar. La siguiente, por favor. Entonces, Frida está también igual ahorita, digamos, como que estos en los que todavía no presentamos resultados, pues evidentemente son proyectos de investigación en los cuales estamos trabajando ahorita, pero ella está trabajando con vidrios de fosfato de zinc dopados con herbio y terbio. Herbio y el iterbio también son tierras raras para un amplificador de señal. Entonces ahí Frida lo que está trabajando pues es obviamente es la incorporación de los iones herbio y terbio y pues ver cómo se interaccionan. De hecho las transiciones electrónicas van a ser las mismas, el espectro de emisión va a ser el mismo que anteriormente hemos presentado con los materiales luminiscentes en el visible. La diferencia es que obviamente estas emisiones de luz nosotros no las vamos a ver, digamos, con el ojo, pero sí obviamente a través de equipos y a través de los cuales pues obviamente vamos a poder generar conocimiento que en su momento vamos a generar la publicación y todo esto obviamente para ayudar a generación de tecnología que mejore todas estas comunicaciones transatlánticas. Muy bien, la que sigue, por favor. Y bueno, con esto pues ya es pues estamos hablando prácticamente de la mayoría de los proyectos de investigación que hemos realizado y que estamos realizando en este momento en el Departamento de Materiales. Por ahí tengo estas fotos que encontré antes de la pandemia, cuando estábamos ahí en la universidad y pues con mis alumnos, con mi equipo de trabajo. La verdad es que al final del día yo sí debo de reconocer que al final del día el trabajo principal lo hacen ellos, la investigación principal la hacen ellos y pues al final del día yo soy una guía y yo soy un apoyo, ¿no? Aquí encima, bueno, en la parte superior, estoy igual con unas profesoras del SIX, del Instituto de Cerámica y Vidrio de la Universidad de España, de Madrid, o sea, de la UAM, pero de España. Y entonces justo ha sido muy bonito también porque todos estos materiales que hemos estado trabajando principalmente con vidrios, pues esta parte de la rama de vidrios que hacemos, pues tenemos ahí nuestra colaboración muy fuerte en España, donde nos ayudan justo a medir todas estas estructura y tratamientos que tenemos que ver con el vidrio, ¿no? O sea, digamos, las propiedades de la luminiscencia, cómo podemos mejorarlas a través de medir o evaluar la estructura del vidrio. De hecho, por ahí Gaby, que es otra de mi alumna justo que terminó de maestría y que próximamente va a entrar al doctorado, vamos a estar trabajando con ella
con un vitrocerámico, ¿no? Entonces, el vitrocerámico, a diferencia del vidrio, lo que vamos a tener por ahí es que el material amorfo, que es el vidrio, pero adentro vamos a tener cerámicos, ¿no? Materiales cristalinos, de tal forma justo que lo que buscamos es que esta estructura cristalina pues ayude o promueva la emisión de luz de manera más intensa, ¿no? O sea, y todo esto realmente sí es, pues agradecer ahí el apoyo que nos han brindado y que nos sigue brindando ahí la colaboración con estas profesoras de España. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, aquí esta es una foto de igual también con otra colaboradora que tenemos muy fuerte en Japón. Es el grupo de investigación Hasegawa Aoyama Gakuin University. Ella, en este caso especial de la profesora de Japón, es en la parte de la química orgánica. Y ahí pues estábamos en JAXA. JAXA es el Instituto de Ciencias Espaciales, pero en Japón, ¿no? Entonces, a mí me encanta terminar con esta imagen porque justo el diseño de materiales, la ingeniería de materiales y todas estas ciencias y tecnologías, nosotros tenemos que ir hacia allá, ¿no? Ir pensando en las condiciones extremas del espacio, ¿no? En pensar en justo estas altas temperaturas, en tal vez estos diferentes cambios de presión. Hay un montón de ingeniería de materiales que se tiene que hacer alrededor de toda esta ciencia del espacio. De hecho, ella, mi colaboradora de Japón, colabora con JAXA, digo, por eso nos permitieron la visita. Y de hecho, mi colaboradora de Japón trabaja con materiales luminiscentes y relacionado con trabajo en JAXA. No puedo decir más porque es secreto. pero, pero sí es muy importante, ¿no? Yo creo que al final del día todo este tema del diseño de nuevos materiales es muy amplio y tenemos que mirar hacia allá, ¿no? No hay, o sea, siempre podemos pensar como una propiedad, ya sea óptica, ya sea de otro tipo, se puede mejorar, ¿no? Y una vez que se mejora, cómo se pueden cambiar o adicionar otras propiedades por ahí. También podemos hablar de los materiales multifuncionales, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos un material que, por ejemplo, se me ocurre que emita luz y que al mismo tiempo funcione de celda solar, ¿no? Entonces tengamos por ahí una lámpara, pero al mismo tiempo es una celda solar, ¿no? O el mismo dispositivo de nuestro celular que al mismo tiempo esté teniendo la electricidad a partir de una celda solar, ¿no? Entonces tenemos que realmente ir diseñando nuevos materiales y nueva tecnología, siempre con miras a eso, ¿no? A mejorar y a llegar a generar conocimiento donde no se ha hecho antes, es decir, ir hacia nuevas fronteras como cuando los astronautas se van ahí en sus cohetes, como ese que está ahí, y a lugares desconocidos, así tenemos que hacer nosotros. Siempre mirar hacia el desconocido, hacia lo desconocido. Y pues muchas gracias. Súper Dulce. Qué buena charla. Hay, Gracias. hay felicitaciones por varios lugares. Déjame prendo esta cámara. Ya está. Ah, tenemos, tenemos una pregunta en Facebook. Am, dice, dice Gato Pardo. ¿Podemos tener materiales que emitan más allá del infrarrojo, en microondas o incluso en terahertz para emplearlos en telecomunicaciones? Sí, por supuesto que sí. La respuesta es sí. De hecho, hay materiales que emiten en rayos X y que se utilizan, bueno, más bien, podemos tener materiales que sí, efectivamente, que emitan en el infrarrojo, que emitan en Hertz, que emitan en otras frecuencias. También podemos tener materiales que emitan en rayos X, materiales que emitan en luz ultravioleta. Ahí lo importante es la energía de entrada y la energía de salida. De preferencia siempre tiene que ser la energía de entrada mayor a la energía de salida. Entonces,
si nos vamos, por ejemplo, que emiten materiales visibles, por supuesto que tenemos en el infrarrojo y hacia abajo sería más fácil. Hacia arriba, por ejemplo, hay materiales, para los rayos X hay materiales que se llaman centelladores, donde en vez de ser excitados con luz ultravioleta, ¿sí se me escucha, perdón? Yo sí te escucho. ¿Sí? Ah, estoy Perfecto, viendo si gracias. hay un Sí, problema en la pensé transmisión, pero está bien. no, no hay, qué bueno que me escuchen. Eh, por ejemplo, hay materiales que son excitados con luz rayos X y emiten en el visible. O sea, esto es posible y de hecho se utiliza justo para detectar rayos X, ¿no? Entonces hay equipos que tú vas a un lugar y si empieza a ponerse el material brilloso, pues quiere decir que ahí hay presencia de rayos X. Entonces los rayos X están excitando electrones del material y haciendo que emita luz. Y sí, la respuesta es sí. Gracias, César. ¿Otra Perfecto. pregunta? Bueno, si se animan a dejar más preguntas en el chat, hay gente de Facebook felicitándote, compartieron varias cosas. Alguien pregunta, ¿sería interesante poder distinguir entre fluorescencia y fosforescencia? ¿Hay una distinción? Sí, 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 sí. Bueno, la fluorescencia es justo cuando esta radiación electromagnética o esta, digamos, esta luz que es absorbida cesa, o es decir, se quita. En ese momento el material deja de emitir luz, ¿no? Esa es la fluorescencia. Y la fosforescencia es que el material continúa brillando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de... Ahora sí te perdimos, Dulce. Ah, vamos a esperar, parece que tenía un poco de inestabilidad en la conexión. No sé si solo yo la perdí o no sé. David, ¿tú la escuchas en la sala? No, no la escuchó. También se me Sí, congeló. yo creo que se le fue la conexión. Sí. Bueno, es para que vuelva un poco. Estuvo súper interesante lo que nos contó Dulce. Fue como un tour de todas las cosas que se hacen ah, en óptica experimental de manera contemporánea. Mira, ya está regresando. Ujú. Está regresando. Listo, ya está de vuelta Dulce. Te perdimos en mitad de lo que nos estabas contestando de la fosforescencia. Pero no tienes el micrófono prendido. Listo, ya. Ya tengo el micrófono prendido. Bueno, decía que por supuesto que te podemos tener materiales fluorescentes. Fluorescente significa que en el momento en que cesa la energía de entrada, cesa la emisión de luz. Y fosforescente significa que el material sigue emitiendo luz una vez que la energía de entrada con el cual se excitan los electrones cesa o se quita. En términos, cuando hablamos de pantallas de televisión, de computadora o de lámparas de iluminación, pues nos conviene hablar de fluorescencia porque no nos conviene que apaguemos la luz y que siga el foco prendido, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que hablar necesariamente de materiales fluorescentes. Muchas gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, sí. Perdón, ¿qué características tienen los materiales empleados en la óptica no lineal? ¿Qué característica los materiales empleados? A lo mejor necesito que sean más específicos si se refiere a los láseres, si se refiere a los lentes, porque por ejemplo los lentes en un telescopio, por ejemplo, o en un microscopio, pues estamos hablando de otra propiedad de la luz que sería reflexión. Entonces a lo mejor ahí necesito que sean un poco más específicos de qué es la óptica no lineal. Ya. Bueno, en lo que se especifica o llegan más preguntas, me comentaron que sí ya te había sido y que ya regresaste, entonces está muy bien. Pero hablabas, por ejemplo, hablaste de muchísimas cosas, pero una de las que más llama la atención, sobre todo a la luz de lo que la gente o las prioridades que tiene el gobierno, por ejemplo,
ah, con este tratamiento de aguas residuales. Por Con, supuesto. es una de las cosas más inesperadas que he escuchado en la semana. Es decir, tratamiento de aguas residuales con luz. Es una Por maravilla. supuesto, que es una maravilla porque realmente estamos hablando de verdad, ¿no? Descontaminar lo que son nuestros afluentes pluviales y a través de la interacción de la luz, justo teniendo materiales que absorban luz, que sean fotocatalíticos y sobre todo esta parte, ¿no? Que no nos contaminen más las aguas, porque a veces sale más caro la medicina que el problema o igual, ¿no? Justo, que es lo que podría sonar como a, bueno, ya le quitaste estos componentes y le dejaste otros ahí terribles, ¿no? Exacto. Entonces, sí han hecho pruebas que no son nocivos para la flora, por ejemplo, podrían intervenir en el, no sé, la cadena alimenticia. O sea, a lo mejor no matan a los animales que están ahí, pero, ah, no sé, cortan algún proceso de la cadena alimenticia. No sé, o sea, ¿son completamente seguros o Sí, falsos? sí, completamente seguros. Estos materiales son completamente seguros, son completamente inertes. Entonces, de hecho, por ahí otra rama de los materiales luminiscentes o de los materiales con emisores de luz, pues sí, biosensores. Digamos, literalmente son materiales que se pueden introducir en el organismo, en el ser humano o en organismos vivos y utilizar como marcadores, ¿no? Marcadores de, ya sea incluso de órganos o de tumores y demás, ¿no? Entonces, a ese grado podemos hablar de que son materiales que no contaminan y que no afectan a otras especies. Mire, ya precisando un poco más la pregunta original era ¿qué características tienen los materiales empleados en la óptica no lineal? Clarifica un poco más en mi gato pardo que son láseres o, por ejemplo, en la generación de armónicos. Sí, y la pregunta es que, ¿cómo, o sea, cómo afectan los materiales? ¿Qué características tienen los materiales empleados en la óptica no lineal? Ok, ok, entonces, por ejemplo, en los láseres. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de diseñar un láser, hay láseres muy potentes, ¿no? Hablamos de láseres que son capaces, como tipo guerra de las galaxias, de cortar un material, ¿no? De cortar el acero. Entonces, estamos hablando de un material súper potente capaz de realmente perforar un objeto. Y bueno, de ahí obviamente hay otros con menor intensidad. ¿Qué se necesita? Pues primero un material de emisor de luz que sea muy bueno, ¿no? O sea, que sea intensa su emisión de la luz. Y en segundo lugar, pues todos esos materiales que sean de reflexión de la luz, o sea, los lentes, tienen que ser también muy buenos, ¿no? Realmente transparentes, que realmente puedan hacer esta difracción de tal forma que focalicen esta emisión. O sea, lo que es un láser, digamos que es justo la irradiación de la luz y se ponen lentes convexas de tal forma que como nosotros cuando tenemos una lupa que ponemos en la luz solar y del otro lado se quema el papel, de esa forma igual se focaliza tanto esa emisión de luz generada que llega a ser láser tan potente que puede incluso atravesar un material. Usualmente estos materiales son láseres verdes o láseres rojos, yo los he visto principalmente. Ya. Fíjate, también, ahorita que estabas diciendo de las propiedades de los materiales, fue justo también con lo que empezaste y terminaste la charla. Empezaste hablando de las propiedades de la luz y cómo se propaga en ellos y tal. Y terminaste hablando de la aplicación que eso podría tener en ingeniería aeroespacial o en Claro. misiones, en condiciones como muy extremas, de presión, temperatura, radiación, etcétera. Entonces iba a preguntar eso, sobre la... O sea, uno tiene como esta idea que los materiales tienen propiedades así como fijas, bien determinadas, pero en realidad estas propiedades son dinámicas, es decir, por supuesto que algunos dependen de la temperatura o de la presión, Sí. pero cuando modelas estos materiales, ¿incluye la dinámica del material ante estos cambios? ¿De cuáles? De los que yo he diseñado, de los que yo he preparado, de los No, que... bueno, si tú lo has hecho mejor, pero, o sea, esta es una pregunta general que Por siempre supuesto, es digo, que si en realidad eso se modela o no.
o sea, es que desde mi punto de vista es una propiedad que se tiene que diseñar también desde el inicio. O sea, desde el inicio cuando decimos, bueno, necesito un material que tenga una emisión en el azul, por ejemplo, ¿no? Pero desde el inicio también hay otras propiedades que tengo que considerar. Por ejemplo, si yo quiero que mi material sea flexible o quiero que mi material sea rígido. Entonces, ¿por qué? Porque justo eso va a depender de los materiales que yo elija para su composición, ¿no? Entonces, si por ejemplo hablamos de materiales metalorgánicos, que por ahí estuve hablando del TTA y demás, en todo esto de la temperatura es un material que a 100 grados ya no va a existir material, ¿no? Entonces, si queremos llevarlo al espacio, definitivamente tal vez lo podemos llevar, y de hecho he tenido alumnos trabajando en ello. Hemos llegado a pensar en encapsularlo, por ejemplo, en sílice, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es un material que es muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces tenemos dos opciones. Una es encapsulable en sílice o en algo que podamos igual. También en la sílice pues es un material transparente, refractario, que refracta la luz, mejor dicho, y entonces también nos puede ayudar también por efecto de la refracción a aumentar un poco lo que sería la emisión, por así, o la intensidad de luz que se genera, no tanto porque emita más, sino porque la difracta. Pero también podemos utilizar otro material, ¿no? O sea, un cerámico. Un cerámico, ese sí, hasta 1000 grados te va a durar. Entonces, sí, definitivamente, sí es muy importante considerarlo, y, y sí, definitivamente la aplicación, ¿no? O sea, si lo vamos a llevar. Por ejemplo, eso es lo que se habla mucho ahora, no sé si han escuchado acerca de los OLEDs, ¿no? De los famosos OLEDs, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, que los OLEDs y todo, pero realmente el tema con los OLEDs es que sus tiempos de vida de los OLEDs no van a ser los mismos que los LEDs, ¿no? Entonces eso igual a lo mejor en términos del mercado pues ayuda, porque nos va a obligar a comprar celulares más y más teles y más focos y más todo, pero en términos de tiempo de vida pues sí va a ser un material que por su composición, por su estructura, pues tiende a degradarse más rápido. Y cuando nosotros estamos hablando que está sometido principalmente pues en esta absorción de la luz y emisión, está siendo afectado constantemente por radiaciones electromagnéticas, también tenemos ahí una fotodegradación. Ya. Entonces sí, claro. sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado si realmente lo que queremos es que nuestro material dure. Entonces sí, definitivamente, igual sí es altas presiones, o sea, hay muchas cosas. Pues yo, así como tratando de recordar, tenía mucho que ver justo esta parte de la emisión de la luz con la cuestión un poco también como hasta de la gravedad y varias cosas ahí que relacionaban también cuando me comentó de la JEXA, pero de verdad fue así como muy como bueno, pero no le digas a nadie. Y yo contándole en Facebook como típica mexicana. Y para que todo el mundo empiece a tomar notas de una vez. Tomar notas acerca de lo que la JEXA está haciendo. No, pero, o sea, en realidad, bueno, nos has platicado como de las cosas que se pueden hacer, pero... Claro. Y de las cosas que uno desea, porque, digamos... Por supuesto. Por cada cosa que has dicho, bueno, es que nos gustaría tener esto, has contestado, pero mira, sí se puede hacer. Y empiezas a decir, bueno, o sea, yo quiero un material que aguante mucha temperatura y mucha presión, pero también, o cambios de presión muy grandes, pero además que no sea tan caro, porque ahora las tierras raras empiezan a ser muy caras, que sea luminiscente y muy brillante, pero que lo pueda hacer con algo que no sea esta otra cosa, que no contamine. Wow, o sea, y terminas diciendo que sí puedes. Y que no se degrade, pero que sí se degrade cuando lo quiera degradar. Porque bueno, obviamente... pero si me contestas que sí puedes, eso es lo que me impresiona más. Por supuesto, porque es la ingeniería de materiales y uno siempre tiene que decir que se puede. Ya, no, pero además sí hay, ¿no? Que es algo
O sea, a lo mejor tenemos que llegar a ese diseño de materiales que diga, bueno, el tiempo de vida, o sea, y puede pasar, ¿no? Por ejemplo, pensando en a lo mejor otros materiales que son justo las bolsas biodegradables, ¿no? Que dicen, su tiempo de vida son de 10 años y en 10 años se degrada. Así tenemos que llegar a lo mejor a las pantallas de celular. Sería genial que lo hiciéramos, ¿no? Que funcionara bien, que resistiera a las caídas de los 5 pisos, que fuera muy potente. Claro, no que se caiga de 5 pisos y no se rompa la pantalla. Eso es lo que todos queremos. Y que en 10 años deje de existir, para que no contamine. Y que no contamine. Por eso, en 10 años que se degrade la pantalla, ¿no? No exista ya. Que se vuelva carbón y maripositas, ¿no? Porque, bueno, no sé si se pueda. Todos esos desechos de las pantallas de celular, o sea, es algo que realmente está afectando también la contaminación. Se debe de poder, no es de que no se, o sea, se tiene que... Por supuesto, o sea, que contestes así de manera tan optimista a mí me da una esperanza increíble en el futuro. Claro, tenemos... Otra cosa que a la gente he escuchado más de una vez y he visto en redes sociales muchísimo. Hay teorías de conspiración en torno a ello y tú ahorita lo dijiste con una naturalidad bárbara. El 5G no es el fin del mundo, ¿cierto? Por supuesto que no. O sea, solamente si pensamos en términos de radiación electromagnética, pues digamos que a lo mejor es un poquito más activa para el ser humano, sí. Que le va a costar más trabajo atravesar las paredes y que por lo tanto vamos a tener que tener más repetidores de señal, sí. Pero nada. Por ejemplo, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué la 5G, la potencia es menor, le cuesta más trabajo hacer algo que redes menos chic pueden hacer bien? Porque justo es radiación electromagnética, entonces va a cambiar la longitud de onda, cambia la intensidad, cambia la frecuencia. Ya, pero no nos pasa nada, no nos volvemos locos. No va a pasar nada, o sea, me queda claro que si nos ponemos en la luz ultravioleta, pues es más nocivo, si nos ponemos en los rayos X es más nocivo, y si nos ponemos en los rayos gamas, nos morimos. Fíjate, hablaste de tantas cosas, de verdad que sí, fue muy impresionante, porque también, ahorita que estamos hablando de efectos nocivos, también hablaste de la iluminación interior y que si a la gente le gusta más la luz cálida o fría, pero ahorita la iluminación con estos focos ya no es como la que había hasta hace no mucho, que a mí en particular, pero a mucha gente la frecuencia de esa luz blanca le causaba efectos psicológicos adversos. Claro. Ya estamos así, ¿cierto? Claro, y eso es gracias al diseño de nuevos materiales, porque ahí habemos investigadores por ahí que le estamos buscando cuál es la luz blanca adecuada para el ser humano. O sea, porque estamos buscando exactamente las coordenadas cromáticas exactas o la temperatura de color exacta y necesaria para que seamos felices. Pero sí, es una maravilla, porque hablando un poco de términos de todo este desarrollo de la luz blanca, anteriormente, hace muchos años, las pantallas, por ejemplo, de la computadora eran verdes o eran rojas. Y esto era porque no existía justo el LED azul. El LED azul que se generó, creo que por ahí por 1993 y que ganaron el premio Nobel apenas en el 2014. Entonces, gracias al LED azul, ya pudimos tener lo que es el LED azul, el LED blanco, el LED azul, el LED rojo y el LED verde, ¿no? Entonces, ya pudimos tener por fin el blanco en términos de emisión. Pero, pues, obviamente, no es lo mismo tener como 3 LEDs a tener un solo material, que en estos materiales que hemos hecho nosotros, o sea, podemos tener las 3 emisiones, es decir, en el blanco, en el verde, en el azul y en el rojo, en el mismo material, ¿no? O sea, porque le metemos bismuto, porque le metemos europio, porque le metemos calcio, porque le metemos terbio. Entonces, todas esas intensidades las tenemos en el mismo material y podemos ponerle más y menos, y eso sí lo podemos hacer. Y mañana lo hacemos si quieres. Bueno, cuando abran la universidad, o sea, es algo que podemos controlar muy fácilmente, que es la concentración de los iones. Y entonces, si cambiando la concentración de los iones cambia, se vuelve más verde, se vuelve más rojo, se vuelve más azul, podemos cambiar entonces el tipo de blanco y llevarlo más hacia
el rojo o más hacia el amarillo, conforme nosotros queramos. Perfecto. Dulce. Mira, hay una última pregunta y también ya como tiempo para cerrar, te la voy a leer y después, ah, si nos puedes dar una reflexión final, sería buenísimo. La última pregunta es tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de descontaminar el agua. ¿De Ajá. qué volumen de agua es posible descontaminar a través del método que propongo? Depende, o sea, más bien, bueno, definitivamente nosotros hemos estado, o sea, en el laboratorio trabajamos con litros, o sea, eso es algo lo que hacemos, ¿no? Y entonces utilizamos, vamos a decir, las concentraciones, a lo mejor estamos hablando de 5 gramos por litro, más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos descontaminar, no sé, 100 litros, pues a lo mejor sí necesitamos 5 kilos o 50 kilos, no sé cuánto, del material, ¿no? Y bueno, realmente pensando, por ejemplo, en este material que está trabajando Cristian por ahí, pues es óxido de zinc, es óxido de titanio, realmente no es tan caro como meterle tierras raras, ¿no? Porque si le metemos tierras raras, pues entonces sí, esos 50 kilogramos nos van a salir un poco caro. Pero si solamente son puros óxidos, en principio no sería caro y lo podríamos hacer. Entonces, obviamente hay una función cantidad de material que se va a utilizar porque obviamente requeriríamos más material y necesitaríamos para descontaminar más agua, pero lo podemos hacer. Sí se puede hacer y de hecho hay trabajos que incluso lo han hecho ya con, digamos, como con el agua corriendo incluso, ¿no? Pero sí, solamente necesitamos un poco más de material, porque incluso el material podría ser eh, recolectado después, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y les digo, y son óxidos, son cerámicos, o sea, realmente son materiales que no afectan pues a los ecosistemas, ¿no? Son inertes, completamente inertes. Perfecto, Dulce. Oye, qué bueno platicar contigo y qué extraordinario tu optimismo, qué gran mensaje de todas las cosas que se pueden hacer, que faltan por hacer, que además no solo se hacen a nivel teórico, que es lo que me gusta a mí, sino realmente se pueden construir y las estás haciendo. Ah, así que esperemos que abran pronto la universidad para que Que pueda abra volver. pronto la universidad, que pueda ir a Japón, que podamos mandar estos materiales al espacio. Yo, o sea, digo, a lo mejor mi sueño no es ir al espacio, pero sí que mis materiales vayan al espacio sería fabuloso, ¿no? Seguro. Ah, bueno, Dulce, muchísimas gracias por tu charla, por tu tiempo, por compartirnos tu investigación. Ah, ¿Puedes recordarnos dónde trabajas? Departamento, laboratorio, todo. Estoy yo en el Departamento de Materiales, en el área de Ciencia de Materiales, en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Y bueno, mi laboratorio es el Laboratorio de Materiales Luminiscentes, que próximamente será el laboratorio con propiedades ópticas, porque pues es que somos muy inquietos. Mi equipo de investigación, que conformado por mis alumnos y yo, y una servidora, somos siempre hemos sido muy inquietos. La verdad es que muchos de mis alumnos de maestría ahorita, por ejemplo, pues son como Frida y Cristian, precisamente son alumnos que vienen desde la licenciatura, o Gaby, que tuvo la oportunidad de irse a España y que ahora regresa al doctorado. Entonces, y mis alumnos de doctorado que luego regresan al postdoctorado, o luego que incluso, pues por ahí ya también podemos empezar a tenerlos ya como colegas o como profesores, ¿no? Entonces, creo que somos un grupo, como tú dices, a lo mejor que siempre nos hacemos preguntas y que siempre estamos buscando esas respuestas, ¿no? Entonces, eso, ahí estamos y por eso hemos ampliado un poco, empezamos con materiales luminiscentes, sin embargo, ahorita pues ya nos fuimos a fotodegradación y celdas solares y telecomunicaciones, entonces ya cada vez, no sé, en un año, si hacemos esta conferencia, a lo mejor vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, siempre como hablando del Día Internacional de la Luz, creo que estudiar el espectro electromagnético, o sea, todo el espectro electromagnético siempre es algo súper inquietante, es algo que, que da muchas cosas, ¿no? Que reflexionar. Por ahí creo que tuviste una plática, ¿no? Con respecto a la gravedad, justamente, ¿no? Sí,
Ya ha sido una jornada, vamos a la mitad de la jornada, apenas de la celebración del Día de la Luz. Entonces, es todo bueno. Entonces, muchísimas gracias, Dulce, y por supuesto invito a todos a que sigan los videos en vivo, y si no pueden seguirlos en vivo, pues recuerden que está en la página del capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Y en media hora tendremos una sesión de experimentos justo con miembros del capítulo, y para extender un poco más de lo que nos dijo Dulce hoy de todo lo que se puede hacer con luz, estos experimentos serán acerca de curando con luz. También hay más invitaciones. El capítulo estudiantil de la UAM Azcapotzalco está organizando una escuela de verano para chicos de secundaria. Entonces las inscripciones están abiertas ahorita. Entonces, si pueden darse una vuelta por la página del capítulo estudiantil de la UAM, es, en Facebook es Optics UAM AZC, y ahí están los datos para inscribirse. Dulce, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a Sí. todos los que nos siguieron. Sí, una cosa más, Sí. pues ahora que sigan todas estas pláticas y demás en torno a la luz, pues piensen ahora en materiales también. Y digan, este material que, por ejemplo, no sé, del microscopio, del telescopio, está absorbiendo, está emitiendo, está reflejando, está transmitiendo, ¿qué está haciendo con la luz, no? O sea, al final del día hay una interacción entre el material y la luz, y ahí, en esa interacción, mil cosas que se pueden hacer. Entonces, Excelente. siempre son bienvenidos ahora sí que al capítulo estudiantil, ahí con César, conmigo, a pensar cosas y a descubrir cosas nuevas y a aportar nuevas ideas. Yo creo que... y también otra cosa que les iba a decir, que sí, la ingeniería de materiales, por ahí las carreras de ingeniería de materiales, está por ejemplo en el POLI, ingeniería en metalurgia y materiales, en la UAM ingeniería metalúrgica, y todo esto en realidad pues es ciencia de materiales, por ahí hay en otros estados, ingeniería en nanoestructuras. Entonces, si ustedes se van, seguro van a encontrar una ingeniería de materiales que les va a llamar mucho la atención si lo que quieren es hacer esto de diseño de nuevos materiales. Perfecto, pues la invitación está ahí. Por supuesto, yo creo que toda la división de Ciencias Básicas y Ingeniería de la universidad invita a quien se quiere incorporar a la universidad, ya sea a estudiar una licenciatura o un posgrado. Los grupos de investigación existen, hacemos cosas que van desde lo muy teórico a lo muy aplicado, pasando por todos lados, sin discriminar a nadie. Las ideas siempre son bienvenidas, son discutidas, y pues en cuanto vuelvan a abrir la universidad, seguro los que la conozcan ya la extrañan bastante, y es porque se puede trabajar súper a gusto. Hay otra cosa, también se pueden hacer cubrebocas con el diseño de materiales, pero y vacunas y pruebas de COVID y demás, pero bueno. Y también la interacción de la luz con el COVID también, pero bueno. Perfecto. Bueno, pues con esto despido la transmisión de Facebook. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Adiós.